Viudo solitario salvó al hijo del jefe apache de trampa en la cerca. 3 años después volvió su tribu. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, levantando el polvo del camino como si la tierra misma quisiera gritar. La llanura era vasta, silenciosa, un silencio que pesaba como plomo. Los caballos apenas se movían en el establo, y el único sonido constante era el crujido de la madera vieja de la cabaña, resistiendo al tiempo, a las tormentas, y al dolor. Allí vivía Samuel, un hombre que había aprendido a hablar más con los ojos que con la boca, un viudo cuya alma llevaba 3 inviernos congelada. Desde que enterró a su esposa al pie de un árbol seco, nunca más volvió al pueblo. No era viejo, pero el peso nos vuelve ancianos antes de tiempo. Los del pueblo decían que estaba loco, que hablaba solo entre los caballos. Pero no era locura, era culpa. Una culpa tan profunda que lo mantenía despierto noche tras noche. Si hubiera llegado un minuto antes, murmuraba a veces, mientras tallaba madera con las manos temblorosas. Si tan solo no la hubiera dejado sola ese día, Samuel no tenía hijos. Su esposa, Elena, había perdido al bebé en el parto años atrás. Y esa herida nunca sanó del todo. Era como si el universo les hubiera robado 2 veces la posibilidad de ser familia. La cabaña era humilde, pero ordenada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos hechos por Elena. Flores, pájaros, la silueta de una mujer danzando con el viento. Samuel no se atrevía a quitarlos. Aquellos garabatos eran los últimos suspiros de alegría en su mundo roto. Esa tarde, el sol descendía en tonos rojizos cuando Samuel salió a reparar la cerca del terreno. Su perro, un mestizo fiel llamado Milo, corría a su lado. Cada día hacía lo mismo, revisar las cercas, alimentar los caballos, cortar leña, cenar solo, y mirar el anillo de boda sobre la mesa sin atreverse a guardarlo. Mientras apretaba una tabla con clavos oxidados, una ráfaga de viento le tiró el sombrero. Se inclinó a recogerlo y quedó quieto. Se quedó muy, muy quieto. Porque en el horizonte, un grupo de aves alzó el vuelo bruscamente. Algo las había asustado. Y él, que conocía el lenguaje del campo, lo sintió. No era natural. Algo, o alguien, estaba cerca. El corazón se le aceleró. Milo, quédate aquí, ordenó en voz baja, y tomó la escopeta del granero. Pero no encontró bandidos, ni coyotes. Solo encontró recuerdos. Caminó hasta una colina cercana. Desde allí podía ver, a lo lejos, el árbol donde descansaba Elena. Se arrodilló por inercia. No hablaba con Dios desde hacía años, pero sus labios temblaron igual. No he sabido seguir adelante, confesó en un susurro que el viento robó. No puedo, y entonces, un trueno lejano retumbó en el cielo. No venía tormenta, pero sí algo se avecinaba. Esa noche, Samuel se sentó en el porche con una taza de café negro. Observaba el horizonte sin pestañear. La luna, brillante y redonda, parecía iluminar sus pensamientos más oscuros. Y de pronto, como si el universo respondiera a su lamento, un grito rompió la noche. Un grito agudo, desgarrador, de alguien herido. Samuel se levantó de un salto. Milo ladró con fuerza, corriendo hacia el este. Samuel lo siguió, atravesando el campo hasta la vieja cerca del límite. Y allí, al borde de la oscuridad, lo vio. Un niño. Un niño con trenzas negras, piel morena y ojos cerrados por el dolor. Tenía la pierna atrapada en una trampa oxidada de hierro con dientes puntiagudos, una de esas que destrozan huesos y carne sin piedad. Samuel se quedó helado. El niño apenas respiraba. «Dios mío», exclamó, dejando caer la escopeta. Corrió hacia él, se arrodilló y trató de abrir la trampa, pero estaba oxidada, dura, como si el mal quisiera resistirse al bien. El niño gimió, inconsciente. Samuel maldijo, forcejeó, se cortó las manos, y al fin logró liberar la pierna. La herida era profunda. La sangre empapaba la tierra seca. Sin pensarlo, Samuel cargó al niño en sus brazos. Era liviano. Tan frágil como su hijo habría sido. «Tranquilo, pequeño, te tengo», murmuró, apretando los dientes. «No vas a morir. No otra vez. No esta vez»,
corrió como no había corrido en años. La adrenalina le dio fuerza. Llegó a la cabaña y colocó al niño sobre su cama, usando una toalla para detener la hemorragia. Cortó su camisa en tiras y envolvió la pierna. Lo limpió con cuidado, le habló en voz baja, aunque no sabía si el niño entendía inglés. «Estás a salvo, estás en casa», repetía como un mantra. «No me dejes. No me dejes», como lo hicieron todos. El niño abrió los ojos por un instante. Ojos negros, llenos de confusión y miedo. Samuel sintió un nudo en la garganta. «SHHH, tranquilo. Yo te cuidaré», y en ese momento, algo en él cambió. No sabía quién era ese niño. No sabía de dónde venía. Pero algo en sus ojos le recordó todo lo que había perdido. Todo lo que aún anhelaba. Por primera vez en 3 años, Samuel sintió algo en su pecho. Un calor distinto. No era dolor. Era vida. Y así comenzó aquella noche que cambiaría su destino para siempre. La noche en que un hombre roto salvó a un niño desconocido, sin saber que acababa de salvarse a sí mismo también. Le había bajado la fiebre con paños húmedos y le había preparado una infusión con hierbas que su esposa solía usar. Había hecho todo lo que recordaba, todo lo que alguna vez aprendió, y aún así, su corazón no encontraba descanso. Cada vez que el pequeño gemía entre sueños, Samuel se tensaba. «Resiste, chico, resiste», no sabía su nombre, no sabía de qué tribu venía, pero por sus rasgos, por sus trenzas, por las cuentas colgadas de su cuello, era evidente que era apache. Y eso podía significar problemas. Grandes problemas. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Samuel salió al porche con los ojos cansados. Tomó aire, largo, hondo. El amanecer siempre traía recuerdos. Era la hora en que Elena solía cantar en voz baja mientras molía el grano. Ahora, lo único que se escuchaba era el silbido del viento entre los árboles desnudos. Milo se acercó con las orejas erguidas. Estaba inquieto. Husmeaba el aire con nerviosismo, como si algo invisible se acercara. Samuel también lo sintió. Algo estaba cambiando. Entró de nuevo a la cabaña y se sentó junto al niño. Le cambió el vendaje. La herida no tenía mal olor, pero seguía profunda. Aún dormía. En su frente, gotas de sudor y temblores suaves. Como si luchara contra algo desde adentro. «¿Dónde estás, pequeño? ¿Dónde estás atrapado?», murmuró Samuel, limpiándole la cara con suavidad. De pronto, el niño abrió los ojos. Pero no gritó. Ni se movió. Solo lo miró, con una intensidad sobrehumana. Los dos quedaron quietos, atrapados en esa mirada. Y Samuel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo estaba viendo de verdad. No como un loco, no como un viudo amargado, sino como un ser humano. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sin esperar respuesta. El niño parpadeó, apenas. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Solo bajó la vista y luego volvió a mirarlo, con una mezcla de desconfianza y necesidad. «Está bien. No tienes que hablar. No todavía. No voy a hacerte daño. Yo solo quiero ayudarte». Silencio. Samuel buscó entre sus cosas un trozo de pan y un poco de caldo tibio. Con paciencia, ayudó al niño a beber, sorbo a sorbo. El pequeño temblaba con cada movimiento. Pero no apartaba los ojos de él. «¿Sabes? Yo también perdí algo, alguien. Hace tiempo. Y pensé que no volvería a sentir nada. Pero cuando te vi allí, atrapado, supe que tenía que hacer algo. No podía dejarte morir». El niño tragó con dificultad, y luego, con dedos temblorosos, sacó algo de debajo de su ropa, una pequeña piedra redonda, pintada con un símbolo rojo. La colocó en la palma de Samuel, y la cerró con sus manitas. Samuel sintió un escalofrío. No por miedo, sino por algo mucho más profundo. Como si ese gesto significara algo sagrado. «Gracias», susurró, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Pasaron los días, y el niño empezó a recuperarse. Cojeaba,
pero caminaba. No hablaba, pero escuchaba. Observaba cada gesto de Samuel. Cómo ensillaba los caballos, cómo afilaba el cuchillo, cómo soplaba para avivar el fuego. Y lo imitaba en silencio. Una mañana, Samuel encontró en la mesa una figura tallada en madera. Era rústica, pero clara. Representaba a un caballo, uno de los suyos. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con una sonrisa suave. El niño asintió, apenas. Tienes talento. Elena, mi esposa, también tallaba. A ella le habría gustado conocerte. El niño levantó la vista. Por primera vez, parecía querer saber más. Samuel se sentó a su lado, junto al fuego. Era valiente, como tú. Y tenía una risa que llenaba toda la cabaña. A veces, aún la escucho en mis sueños. El niño tomó la figura de madera y la colocó junto a otra que había hecho días antes. Un ave. Y entonces, con voz baja, casi como el roce del viento, dijo, Naele. Samuel parpadeó. Naele, ¿ese es tu nombre? El niño asintió. Naele, repitió Samuel, saboreando el nombre como si fuera un secreto revelado. Es un buen nombre. Fuerte. Como tú. Ese día, Samuel supo que algo había cambiado. Ya no era solo un cuidador. Ya no era solo un hombre que salvó a un niño por impulso. Había algo más. Un lazo. Un vínculo silencioso que no necesitaba palabras. Pero al caer la noche, mientras Samuel cortaba leña, notó algo en el horizonte. Figuras a caballo. Siluetas entre la penumbra. Se detuvo. El corazón le martillaba en el pecho. Corrió hacia la cabaña y le dijo a Naele con firmeza, escóndete. Rápido. Bajo la cama, ahora. Naele no se movió. Solo lo miró, como si supiera quién venía. Y entonces, 3 jinetes se acercaron, portando lanzas y tocados con plumas. Apaches. Samuel sostuvo su escopeta, pero no apuntó. Se quedó quieto en la entrada. Los hombres desmontaron sin decir palabra. Uno de ellos habló en su idioma, con voz grave. Naele apareció detrás de Samuel, cojeando, y caminó directo hacia ellos. «Espera», exclamó Samuel, extendiendo la mano. «No tienes que ir si no quieres». Pero Naele no lo miró. Se acercó a uno de los hombres, y se abrazó a él. Un guerrero joven. Alto. De mirada severa. El hombre le acarició la cabeza, con ternura contenida. Entonces Samuel entendió. Era su hermano. O quizás su primo. O alguien importante. Alguien que lo buscaba. Samuel sintió un vacío inesperado en el estómago. El otro hombre se acercó y le habló en inglés torpe. Tú, salvar niño. Nosotros, llevar a casa. Gracias. Samuel no respondió. Solo asintió. Su pecho ardía. Naele se giró. Lo miró una última vez. No dijo nada. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y antes de irse, corrió hacia él, sacó de su muñeca una pulsera de cuero trenzado, y se la colocó a Samuel con manos temblorosas. Luego, sin una palabra más, montó a caballo, y se fue. Samuel quedó solo, de nuevo. De pie, en medio de la nada. Con la pulsera apretada en la muñeca. Pero algo dentro de él era distinto. Porque esta vez, aunque la soledad volvía, también había quedado una semilla. Una esperanza. Una promesa silenciosa de que algún día, de alguna forma, volverían a encontrarse. Y el viento, por primera vez en mucho tiempo, dejó de llorar. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba la mirada del niño al partir. Esa mezcla de tristeza, gratitud y algo más, algo que no podía nombrar, pero que lo había tocado muy hondo. Y así fue como Samuel, poco a poco, comenzó a escribir un nuevo capítulo de su vida sin saberlo. Una tarde de finales de otoño, cuando el sol comenzaba a ocultarse más temprano y el viento traía un aire más crudo, un jinete llegó al pueblo. Venía de otra aldea más al norte.
Había visto movimiento apache. Un grupo grande, con armas, tiendas, tambores. La noticia corrió como pólvora. Van a atacar, decían algunos. Seguro vienen por venganza, murmuraban otros. Están armando algo grande. Samuel escuchó los rumores desde la distancia, en el único almacén donde iba de vez en cuando por sal y tabaco. Mientras llenaba su bolsa, el tendero lo miró con recelo. Tú tienes tierra cerca del Paso Sur, ¿verdad? Sí. Dicen que el campamento apache está justo por allí. ¿Y si están planeando emboscarnos desde tu propiedad? Samuel lo miró, sin responder. No valía la pena discutir con hombres que solo sabían odiar. Pero algo le ardía por dentro. Esa vieja rabia que no tenía nombre, la que viene cuando uno escucha la ignorancia disfrazada de certeza. Regresó al rancho antes del atardecer. A lo lejos, el cielo mostraba columnas delgadas de humo, casi imperceptibles, que ascendían como fantasmas en la línea del horizonte. Se subió al caballo sin dudar. El corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de una extraña anticipación. Como si algo, o alguien, lo estuviera llamando desde lejos. Cabalgó durante más de una hora entre colinas secas y árboles torcidos por el viento. Cuando llegó a la última elevación antes del valle, detuvo su caballo. Y allí estaban. Cientos de tiendas circulares, formando un patrón ancestral. Guerreros montando a lo lejos, mujeres recogiendo raíces, niños corriendo descalzos. Tambores suaves, ceremoniales. No era un ejército. Era una tribu. Con historia, con raíces, con vida. Samuel desmontó. Se quedó observando desde la distancia. No sabía que lo había llevado hasta allí exactamente. No tenía plan, ni excusa, ni permiso. Solo la sensación de que tenía que estar. Y entonces lo vio. Naele. No era ya el niño herido de 3 años atrás. Era un joven de rostro serio, cuerpo firme, con trenzas largas y mirada de fuego. Estaba entrenando con lanza junto a otros adolescentes. Samuel dio un paso. El suelo crujió bajo su bota. Naele giró la cabeza. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Como si el tiempo se hubiese detenido otra vez. El joven dejó caer la lanza y corrió. Samuel sintió como el aire se le escapaba del pecho. Cuando Naele llegó a él, no hubo palabras. Solo un abrazo. Fuerte. Largo. Como el de un hijo que vuelve a encontrar a su padre. Samuel cerró los ojos. Su cuerpo temblaba. Pensé que tal vez ya no me recordarías, murmuró Samuel. Naele se separó apenas. Sus ojos brillaban. Nunca te olvidé. Las palabras no eran perfectas, pero bastaron. En pocos minutos, varios guerreros se acercaron, algunos con desconfianza. Uno de ellos, alto, de cabello gris, mirada profunda, se abrió paso entre los demás. Era el jefe Tasa, padre de Naele. Samuel lo reconoció de inmediato por las marcas ceremoniales en su rostro y la dignidad con la que caminaba. Tasa lo miró de arriba abajo. Su expresión era una mezcla de juicio y contención. Habló en su lengua. Naele respondió, firme. Hubo un silencio. Tasa dio un paso hacia Samuel. Tú, salvaste a mi hijo. Samuel asintió. No podía dejarlo morir. Tasa lo observó en silencio durante varios segundos. Muchos hombres blancos mataron a los nuestros. Quemaron nuestras casas. Robaron nuestras tierras. Lo sé. ¿Y por qué tú ayudaste a uno de nosotros? Samuel respiró hondo. Su voz salió áspera, pero firme. Porque era solo un niño. Porque estaba sufriendo. Porque no podía soportar perder a otro inocente. Ya he perdido demasiado. Tasa no respondió de inmediato. Giró sobre sus talones y se alejó. Naele se volvió hacia Samuel. Él quiere ponerte a prueba. ¿Qué tipo de prueba? Debes quedarte esta noche. Serás observado. Si tu alma es limpia, él lo sabrá.
Samuel asintió. No hizo preguntas. Algo dentro de él sabía que no podía irse. No aún. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, lo invitaron a sentarse junto al fuego. No hablaban mucho. Le ofrecieron comida. Le cantaron una canción ancestral. Lo miraban con ojos que intentaban ver más allá de la piel. Y cuando el fuego crepitó con fuerza, Tasa se acercó con una vara tallada en forma de serpiente. La colocó frente a Samuel. Esta vara representa el espíritu de la tribu. Si tocas esta madera con el corazón limpio, los sueños te mostrarán quién eres realmente. Samuel estiró la mano, dudando por un segundo. Luego, cerró los ojos y la tocó. Esa noche, soñó con Helena. Pero no estaba en la cabaña, ni llorando. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo dorado, rodeada de niños. Uno de ellos era Naele, el otro, era el hijo que nunca nació. Cuando Samuel despertó, el amanecer pintaba de naranja las tiendas del campamento. Naele estaba esperándolo fuera. ¿Soñaste? Samuel asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Entonces ya eres parte de esto. Y al fondo, el jefe Tasa lo miraba con otra expresión. Ya no de juicio, sino de reconocimiento. Como si algo acabara de comenzar. Volvió a su rutina, pero todo parecía más distante. Las paredes de la cabaña ya no eran solo recuerdos, ahora eran testigos. Testigos de algo que había empezado a crecer dentro de él sin permiso. Un atardecer, mientras colocaba heno en los establos, escuchó unos pasos apurados detrás de él. Se giró rápidamente. No era Naele. Era Luke, el hijo del herrero del pueblo. Un muchacho de unos 16 años, nervioso y con las mejillas encendidas por haber corrido. Señor Samuel, vienen, los colonos, están armando algo. Samuel dejó caer el saco de heno. ¿Qué estás diciendo, Luke? ¿Quiénes vienen? Los hombres del pueblo. Están reuniendo armas. Dicen que los apaches están demasiado cerca, que tú estuviste con ellos. Algunos creen que tú eres el que les dio información. El corazón de Samuel se encogió. ¿Quién está diciendo eso? El señor Harlan. Él y los suyos están convencidos de que tú vas a entregar nuestras tierras. Que eres un traidor. Samuel se quedó helado. El eco de esas palabras lo golpeó como un disparo. Traidor. Una palabra que carga siglos de odio y miedo. Vete, Luke. Rápido. Quédate en tu casa. No salgas esta noche. ¿Qué va a pasar, señor Samuel? No lo sé, pero no será bueno. El joven asintió con los ojos vidriosos y corrió colina abajo. Samuel miró el cielo. Las nubes bajas, oscuras. El silencio del campo era distinto. Era el silencio antes de la tormenta. Volvió a entrar en la cabaña. Tomó su escopeta. Pero no la cargó. La colocó sobre la mesa, como una señal para sí mismo. Se sentó en su vieja silla de madera y esperó. Horas después, cuando la luna ya dominaba el cielo, escuchó los cascos de los caballos. Varios. Se acercaban. Abrió la puerta antes de que golpearan. 5 hombres, armados, con los rostros tensos. Uno de ellos, Harlan. El más viejo, con bigote grueso y mirada de serpiente. Buenas noches, Samuel. ¿Qué quieren? Vinimos a prevenirte. Dicen que te vieron cerca del campamento Apache. Dicen que andas muy amigable con los salvajes. No son salvajes. Son personas. Tienen historia. Tienen leyes. ¿Tienen armas? Interrumpió uno de los hombres. Y están demasiado cerca. No vinieron a atacar. Vinieron por sus ritos. Están en paz. ¿Y tú cómo lo sabes? Harlan se cruzó de brazos. ¿Acaso eres uno de ellos ahora? Samuel no respondió. Solo los miró. Uno a uno. Y entonces, con voz firme, dijo, salvé a uno de sus niños hace años.
Me buscaron para agradecer. Eso es todo. ¿Eso es todo?, bufó Harlan. ¿Y esperas que te creamos? No me importa lo que crean. Pero si levantan un arma contra ellos, van a iniciar algo que ninguno podrá detener. Los hombres se miraron entre sí. Harlan escupió al suelo. Te lo advertimos, Samuel. Si algo pasa, si un solo cabello de nuestros hijos es tocado, tú serás el primero en pagar. Y sin más, montaron de nuevo y se alejaron en la noche. Samuel cerró la puerta. Apoyó la frente contra la madera. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de impotencia. No pertenecía a ninguno de los dos mundos. Los blancos lo rechazaban por acercarse a los apaches. Y los apaches aún lo veían como un extranjero. Esa noche no durmió. Al amanecer, se dirigió al valle. Quería ver el campamento con sus propios ojos. Asegurarse de que todo estuviera en calma. Pero cuando llegó a la cima, las tiendas ya no estaban. Todo el lugar estaba vacío. Ni un rastro. Solo cenizas suaves, marcas de pisadas, y el eco de cantos que ya no estaban. Samuel bajó corriendo. Recorrió el área. Gritó. Naele. Nada. Se arrodilló junto a la fogata apagada y cerró los ojos. Algo dentro de él se quebró. ¿Se habían ido por miedo? ¿O porque sabían lo que se avecinaba? De pronto, detrás de una roca, una sombra se movió. Samuel giró rápidamente. ¿Quién anda ahí? Y entonces, una voz temblorosa respondió. Soy yo, era Naele. Estaba solo. Cansado. Herido en el brazo. Samuel corrió hacia él. ¿Qué pasó? Nos fuimos de madrugada. Mi padre dijo que ya no era seguro. Me quedé atrás. Quería despedirme. ¿Te hirieron? No, un caballo se desbocó. Caí. Samuel revisó la herida con cuidado. No era grave. Ven. Vamos a casa. Te cuidaré. Naele lo miró con ojos cansados. Ya no hay casa para mí. Mi padre no confía más en los blancos. Dijo que yo he cambiado. Que ya no soy el mismo. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú qué sientes? Siento que este lugar, esta tierra, este silencio, es parte de mí. Y tú también lo eres. No quiero irme. Samuel lo abrazó. Fuerte. Como pocas veces había abrazado en su vida. Entonces no te vayas. Quédate. Aquí, siempre habrá un lugar para ti. Y en ese instante, mientras el sol se levantaba detrás de las montañas, los dos supieron que algo acababa de definirse. Que el mundo era injusto, dividido y lleno de ruido. Pero que allí, entre ese hombre marcado por la pérdida y ese joven entre dos identidades, había nacido una verdad que ninguna frontera podía borrar. No tenías que quedarte atrás por mí, murmuró Samuel sin mirarlo. No fue por ti, Naele bajó la vista. Fue por mí. Ya no pertenezco allá. Y tampoco pertenezco aquí. La frase golpeó a Samuel con más fuerza de la que esperaba. No había odio en esas palabras. Solo una verdad amarga. Él también había sentido eso. Demasiadas veces. Ser extraño en todas partes, incluso en tu propia piel. Cuando Elena murió, el pueblo dejó de hablarme. Decían que la había dejado sola. Que no fui lo bastante hombre para protegerla, ¿y sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Me lo creí. Naele lo miró. Sus ojos se suavizaron. No fue tu culpa. Tampoco fue la tuya crecer entre dos fuegos, respondió Samuel. Ambos se quedaron callados. El crepitar del fuego era lo único que llenaba el espacio entre los recuerdos y las heridas abiertas. Naele sacó de su bolsillo un trozo de cuero doblado. Lo desplegó lentamente. Era una pequeña figura tallada, de un hombre de pie, con una mano tendida hacia un ave. La hice mientras aún estaba en la tribu, explicó. Eres tú.
Samuel la tomó con manos temblorosas. No supo qué decir. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo miraba y veía algo más que un rostro endurecido por la soledad. Quiero aprender, dijo Naele de pronto. ¿Aprender qué? Tu mundo. Cómo trabajar la madera. Cómo cuidar a los caballos. Cómo vivir, sin tener que luchar todo el tiempo. Samuel tragó saliva. Y yo quiero aprender del tuyo. No solo tus palabras, sino tus silencios, tus símbolos, tu forma de mirar la vida. Naele asintió con un hilo de sonrisa. No era grande, pero era sincera. Pasaron los días entre tareas simples. Samuel enseñó a Naele cómo trenzar sogas, cómo leer las nubes para prever tormentas, cómo reconocer los sonidos del bosque. Y a cambio, Naele le mostró cómo escuchar sin interrumpir, cómo leer el viento, cómo agradecer a la tierra antes de tocarla. Pero el mundo exterior no estaba quieto. Una tarde, mientras recogían ramas secas al borde del arroyo, Naele se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en el suelo. Samuel se acercó. ¿Qué ves? Naele se agachó. Tocó el barro fresco. Luego levantó la vista hacia el bosque cercano. Caballos. 3. No hace mucho. Samuel frunció el ceño. ¿Cazadores? Naele negó con la cabeza. Demasiado ordenados. Son hombres blancos. Armados. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. Debemos volver. Corrieron de vuelta a la cabaña. Al llegar, notaron que la puerta estaba entreabierta. Samuel levantó la escopeta del rincón. Señaló a Naele que se mantuviera atrás. Entraron. Todo estaba en su sitio, excepto un detalle. Sobre la mesa, un pedazo de papel clavado con un cuchillo. Samuel lo tomó. Era un mensaje corto, escrito con tinta apresurada: sabemos que está contigo. Entrega al muchacho o lo perderás todo. Naele se quedó inmóvil. Samuel sintió que la sangre se le helaba. Van a venir, dijo el joven. Déjalos venir. Samuel, no. Esta vez no me quedaré callado. No te voy a entregar. No otra vez voy a perder a alguien que me importa. Naele apretó los dientes. Su respiración se volvió pesada. Si me quedo, te van a destruir. Y si te vas, me destruyo yo mismo. Ambos se miraron en silencio. Había miedo. Pero también algo más fuerte, una decisión compartida. Esa noche, se prepararon. Reforzaron las ventanas. Apagaron toda luz. Samuel enterró armas viejas en la parte trasera del establo, por si necesitaban defenderse. Pero no era una batalla que deseaban. Solo querían que los dejaran vivir. Al amanecer, Samuel salió al campo abierto. Tenía la figura de madera en la mano. Se paró solo, frente a la llanura vacía, como un centinela sin ejército. Y entonces, escuchó los cascos. 4 hombres, a caballo, se acercaban. Lentos. Firmes. Naele lo observaba desde detrás de una cortina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Samuel no respondió. Esperó a que se detuvieran a unos metros. El primero en hablar fue Harlen. Última oportunidad. Entréganos al chico. No queremos problemas. Él no es un problema. Ustedes lo son. Uno de los hombres se inclinó en la silla. No te metas en asuntos que no entiendes, Samuel. Él es mi hijo. Las palabras cayeron como piedra en el agua. Los hombres se miraron, confusos. ¿Qué dijiste? Dije que es mi hijo. Tal vez no de sangre, pero sí de todo lo que importa. Harlen apretó los labios. Estaba a punto de dar la orden. Y entonces, Naele salió de la cabaña. Esperen. Caminó despacio. Firme. Sin armas. Se paró junto a Samuel. Si tienen que disparar, háganlo ahora. Pero no vamos a correr.
Harlen levantó su rifle. Samuel lo encaró, sin moverse. El viento sopló fuerte. Las ramas del roble más cercano crujieron como advertencia. Y entonces, los caballos se agitaron. Uno de los hombres bajó el arma. Otro se giró y se fue sin decir palabra. Harlen los miró, frustrado. Esto no termina aquí. Y se marchó también. Naele soltó el aire. Sus piernas temblaban. ¿Lo lograste?, preguntó con voz quebrada. Samuel lo miró de reojo. Lo logramos. El joven bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre la tierra. Gracias, Samuel colocó una mano sobre su hombro. Ahora somos dos. Y juntos, nadie nos va a quebrar. Y el sol, al salir entre las montañas, pareció iluminar una nueva promesa. No de paz eterna, pero sí de resistencia. Uel tentaba resistir, más sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar. A paz que habían conquistado Namarra era frágil, fina como a pele que cobre uma ferida que ainda pulsa por dentro. A cada cavalo que pasaba ao longe, a cada sombra que surgía nas colinas ao entardecer, Samuel apertaba a mandíbula, os dedos sempre próximos da escopeta encostada na parede, embora soubese, no fundo, que aquilo não era uma vida. Era só uma pausa. Numa tarde quente, enquanto ele limpaba as rédeas no estábulo, Naele entrou devagar. Había algo nos seus olhos. Não era medo. Era saudade. Samuel, dime, hijo. Mi tribu, ellos van a volver. ¿Cuándo? No lo sé. Pero volverán. Mi padre no deja asuntos abiertos. Samuel pousou as tiras de couro sobre o banco e se virou lentamente. ¿Y eso qué significa? Que vendrán a buscarme. O a juzgarme. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Él se aproximou do garoto, colocando a mão em seu ombro. Entonces vamos descobrir juntos. Naele assentiu, mas seu rosto ainda estava sombrío. Naquela noite, depois do jantar, sentaram-se os dois na varanda, como vinham facendo nos últimos dias. O céu estava limpo, com estrelas tão brilhantes que parecia que podiam cair a qualquer momento. Os ambos grilos misturábase ao leve estalar do fogo que Samuel había acendido. Cuando yo era niño, comecou Samuel, con voz basa, soñaba con tener una familia grande. 5 hijos. Una mujer ruidosa. Una casa llena de caos y amor. ¿Y qué pasó? La vida. Naele ficou en silencio. ¿Y tú, qué querías ser? Preguntó Samuel. Libre. Solo eso. ¿Y ahora? No estoy seguro. Aquí me siento libre, pero allá siento que pertenezco. Samuel respiró fundo. ¿Y si no tuvieses que escoger? Naele viró o rosto devagar, encarando o Omema ao seu lado. ¿Eso es posible? No lo sé. Pero creo que puedes construir un puente. No elegir un lado, sino crear uno nuevo. Uno donde puedas ser tú. O jovémolo para as maus. Maus marcadas, calejadas. Hanao era más maus de menino. Eran de alguien que había visto o mundo de ambos os lados, e sobrevivido. Na mana seguinte, Samuel acordou como barulo diferente. Nao eran cascos. Nao eran pasos. Era, cántico. Abriu a porta e, ao longe, no topo da colina, viu figuras se aproximando. Homens e mulheres a pé, alguns montados, outros con bastões sagrados, tambores, peles penduradas nos hombros. Naele apareceu atrás dele. Son ellos. ¿Vinieron por ti? Vinieron, por todos nosotros. Samuel ficou imóvel. Algo LH dicía que ese era o momento que mudaría todo. Voy contigo, dice firme. No tienes que, no voy a quedarme viendo desde la sombra. Subirán juntos a colina. Cuando llegaram ao topo, o grupo Apache já había parado. Na frente, como sempre, o chefe Taza. Seu rosto impasível, mas como solos atentos como os de Falcao.
Naele deu alguns passos à frente, o coração batendo alto. Seus pés pareciam pesados, mas sua alma, leve. Padre. Tasa assentiu, mas não sorriu. Naele. Te has vuelto tierra lejana. Pero aún llevas sangre apache. No he olvidado quién soy. Pero tampoco puedo negar quién me salvó. Tasa olhou para Samuel. ¿Y tú, qué buscas aquí? Samuel encaró a homem con respeto, mas sem medo. Nada. Solo vine a estar al lado de quien no voy a abandonar. Tasa caminó devagar a TL. Os dois ficarán frente a frente. O silencio era denso, cheio de fantasmas. Mi hijo te honra. Pero eso no te hace parte de nosotros. Lo sé. Nunca quise reemplazar nada. Solo, sostener lo que estaba cayendo. Tasa se mantuvo en silencio por longos segundos. Então, levantó una mano. Dos anciaos entregó a él colar de dentes de lobo. Él o estendeu a Samuel. Esto no es aceptación. Es observación. Te veremos. Te escucharemos. Y sabremos quién eres, con el tiempo. Samuel pegó o colar. Não sorriu. Apenas asentiu. No pido más. Naele olhou para o pai. Depois para Samuel. E então, pela primeira vez, falou en voz alta, con firmeza, no voy a elegir entre ustedes. Voy a caminar con ambos. Tasa olhou para ele, e pela primeira vez, seus olhos se encherán de umidade. Entonces, serás el puente. Y ese es el camino más difícil de todos. Naquele día, a colina se tornou maíz que encontró. Tornou-se Marco. A partir dali, a vida de Naele não seria maíz dividida entre dois mundos, mas entrelacada por eles. E Samuel, deixou de ser apenas o homem solitário que salvou o menino. Pasó a ser algo mayor. Algo ancestral, silencioso, necesario. E en cuanto o sol se puna atrás das montanas, Naele colocó a mão sobre o hombro de Samuel. Gracias, por quedarte. Samuel não respondeu. Naele había decidido quedarse en la cabaña. Dormía en el pequeño cuarto que antes había sido un taller de Helena. Allí tallaba madera, entrenaba con su lanza, e às veces, simplemente se sentaba en silencio, mirando o horizonte. Una noche, mientras Samuel arreglaba una bisagra solta da porta principal, Naele entró apresado, os olhos tensos, a respiração acelerada. Vi algo. ¿Qué viste? Humo. Al sur. En los linderos. Samuel se levantó de inmediato. ¿Estás seguro? Era mucho. Y caballos. No era una fogata común. Sin perder tiempo, Samuel apagó la lámpara y revisó la escopeta. Vamos. Montaron los caballos y galoparan por trilas conocidas, sob a lua crescente que iluminaba o suficiente para ver, mas não para tranquilizar. Ao chegar ao topo de uma elevacao que dava vista ao vale, Samuel puxou as rédeas bruscamente. Naele parou ao lado dele. La embaixo, ardían 3 fogueiras grandes. E ao redor de las, homens armados. No son apaches, murmuró Samuel. Son colonos, ¿qué hacen ahí? Ambos descerán 2 caballos y se esconderán entre arbustos para observar melhor. Do meio do grupo, surgió una figura conhecida. Harlen. Maldito, susurró Samuel, cerrando o puno. Están preparando algo. Naele o olhaba con seriedade. Es un ataque. ¿Contra quién? No lo sé, pero no están cazando. Están planeando. A raiva de Samuel crecía. Sabía que Harlen no aceitaba a paz. Nunca aceitaría. Precisaba de un inimigo para justificar o propio veneno. E agora, estaba reunindo homens en segredo, escondidos, como cobardes. Voltaram a cabana en silencio. Na mana seguinte, Naele ficou inquieto. Andaba de un lado para o outro. Samuel lo observaba como atencao. Vas a ir, ¿verdad? Tengo que advertirles.
Si mi padre no sabe lo que planean, pueden matarlos desprevenidos. Voy contigo. No puedes entrar en territorio apache sin invitación. Ya no soy el mismo hombre de antes. Y tú, tampoco eres el mismo niño. Naele hesitó. Olou para a pulseira que ainda estaba no braco de Samuel. Ellos van a probarte otra vez. Entonces que lo hagan. Partirán ao amanecer. O camino até o novo acampamento era maíz longo, escondido entre vales e ríos estreitos. Naele parecía guiado por algo máis profundo que a memoria, era instinto, conecao. Chegaram no final da tarde. Os apaches estaban en movimento, preparando unha cerimonia. Tambores soaban ao longe, e criancas corrían entre as tendas. Mas ao ver Naele, os guerreiros pararam. Alguns sorrirán. Outros franciram o seno ao ver Samuel. Tasa surgiu do meio da multidão, serio. ¿Por qué estás aquí? Naele deu paso a frente. Padre, vimos hombres blancos reunidos. Están armando algo. Fogueiras, armas. Están planeando un ataque. Tasa permaneceu calado. Es Harlen, completó Samuel. Está actuando a escondidas. Con hombres del pueblo y forasteros. Si no hacen nada, atacará. Murmurio se espaló entre os guerreiros. Tasa olou para Samuel con dureza. ¿Por qué deberíamos creerte? Naele interveyó. Porque no volvió para advertir. Volvió para proteger. Samuel entao deu paso a frente. Tirou do bolso a pequeña figura de madeira que Naele había esculpido dele como braco estendido ao pássaro. A entregou a Tasa. No tengo armas. No tengo ejército. Solo tengo esto. Lo que he cuidado. Lo que he elegido. O chefe pegou a peca e a observou longamente. Depois, levantó o olar. Si estás dispuesto a caminar con nosotros, caminarás como uno más. No como salvador. No como blanco. Como igual. Lo acepto. Naele sorriu, mas seus solos ainda mostraban preocupacao. Tenemos poco tiempo. E entao, o acampamento inteiro se transformou. As mulheres comecaram a reunir mantimentos. Os guerreiros afiaram lancas. Os tambores mudaram o ritmo, agora eram de advertencia. Aviso ao espírito da terra. Naquele fin de tarde, Naele e Samuel sentáranse lado a lado diante do fogo, como a tribo ao redor. No era así como imaginaba mi regreso, murmuró o joven. A vida raramente é como imaginamos. Naele o olou como una tristeza adulta. Tengo miedo. Yo también. Pero eso no significa que vamos a correr. Y si él gana, entonces nos levantamos otra vez. Como siempre. A noite caiu como silencio espeso. Mas había algo novo entre eles agora. Nao apenas uniao. Había propósito. E quando o vento soprou do sul, trazendo o cheiro de fumaca e pólvora, todos souberam, a guerra se aproximaba. Samuel se mantenía junto a Naele, observando en silencio. Sabía que no tenía el mismo entrenamiento, ni el mismo lenguaje, ni las cicatrices de la tribu. Pero también sabía que el dolor no diferenciaba colores. E alí, entre eles, ele también carregaba perdas. También sabía o que era lutar para no desaparecer. Naele, sentado sobre una piedra plana, limpiaba su cuchillo con un trapo viejo. Lo hacía con movimientos suaves, metódicos, casi meditativos. Están cerca. Lo siento en el aire. ¿Cuándo crees que ataquen? Preguntó Samuel, sin apartar la mirada del fuego. Cuando el miedo les pese más que la razón. Samuel tragó saliva. Nunca imaginé estar de este lado. Naele levantó la vista. Sus ojos reflejaban el fuego. Y yo nunca imaginé tener que levantar un arma contra los que comparten mi sangre. No lo estás haciendo. Estás defendiendo algo más importante. ¿El qué? La vida. La posibilidad de existir en paz. En ese momento,
uno de los exploradores volvió al campamento. Iba sudado, el rostro pálido y con respiración agitada. Los vi. A unas horas de aquí. Vienen con antorchas, y con rabia. El jefe Taza se levantó. Dio una orden breve en su idioma. Los guerreros se pusieron en marcha. Naele también se levantó, empuñando su cuchillo y tomando su lanza. Samuel lo detuvo con una mano firme. No irás solo. No puedes luchar como nosotros. No creciste con esto. No, no crecí con ustedes. Pero también sé perder. Y sé pelear para que otro no sufra lo que yo sufrí. Eso me basta. Naele lo miró largamente. Luego asintió. Entonces caminaremos juntos. Subieron las colinas. Se movían rápido, ligeros, usando los árboles como escudos naturales. A lo lejos, se veían luces titilantes que avanzaban por el valle como una procesión de odio. Naele se detuvo detrás de un tronco caído. Ese es el punto. Aquí los enfrentaremos. Samuel observó las sombras que se acercaban. Reconoció algunas siluetas. Harlen iba al frente, con su sombrero de ala ancha y una escopeta apoyada en el hombro. Iba erguido, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Convencido de que el mundo le pertenecía. Están muy armados, murmuró Samuel. Nosotros tenemos el terreno, y el espíritu. El jefe Taza levantó el brazo. Señal de silencio. Los invasores se detuvieron al pie de la colina. Uno de ellos alzó una antorcha. Salgan, cobardes. Silencio. Sabemos que están ahí, no vamos a permitir que se instalen en nuestras tierras como si fueran dueños. Samuel se adelantó apenas. Con el corazón latiendo fuerte, pero con la voz firme, gritó desde lo alto: estas tierras no son tuyas, Harlen, nunca lo fueron. Harlen alzó su escopeta. Samuel, te has mezclado con ellos, ¿vas a morir como uno de ellos también? Voy a morir como un hombre. Cosa que tú ya dejaste de ser. Un murmullo corrió entre los guerreros blancos. Algunos se miraron entre sí, incómodos. Harlen escupió al suelo. No les tenemos miedo. Y sin esperar respuesta, levantó su arma. Todo pasó en segundos. Un silbido. Una flecha apache silbó entre las sombras y dio en el brazo de uno de los hombres. Otro cayó al suelo, atrapado en una trampa camuflada entre los arbustos. Los guerreros salieron de sus posiciones. Pero no atacaron directamente. Cercaron, acorralaron, mostraron que conocían el terreno. Naele corría entre los árboles, como una sombra. Golpeaba, desaparecía, volvía a aparecer. Samuel, desde su posición, disparó un solo tiro al aire. Deténganse, aún están a tiempo. Algunos hombres tiraron sus armas. Uno incluso gritó: yo no vine para esto. Harlen apuntó a Samuel. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una figura se interpuso. Naele. No. El disparo sonó seco. Samuel sintió que el mundo se desarmaba. Naele cayó al suelo. Naele corrió hacia él. Se arrodilló, levantando su cuerpo entre sus brazos. Afortunadamente, la bala había rozado el hombro, pero el impacto lo había derribado con fuerza. Estoy bien, susurró el joven, con los dientes apretados. No hables, no te muevas. Alrededor, los hombres de Harlen comenzaban a rendirse. Veían algo que no entendían: lealtad real. Alguien dispuesto a tomar una bala por otro. El jefe Taza apareció con sus hombres. Rodearon a Harlen. Tu guerra se terminó, dijo con voz grave. Harlen, con la escopeta vacía, solo miraba con ojos vacíos. Había perdido. Samuel ayudó a levantar a Naele. Los dos estaban sucios, ensangrentados, exhaustos. Pero vivos. Te dije que caminaríamos juntos, murmuró Naele, apoyando la cabeza en su hombro. Y yo te prometí que no te dejaría solo. La madrugada llegaba. El cielo comenzaba a aclarar.
Y mientras el valle recuperaba el silencio, Samuel miró alrededor. Por primera vez, no se sentía en ningún lado entre mundos. Se sentía parte de uno. Naele descansaba bajo una tienda improvisada. Su hombro estaba vendado, y el dolor lo mantenía despierto, pero no se quejaba. Solo miraba el techo de tela como si buscara allí las respuestas que no encontraba en la tierra. Samuel se sentó junto a él, con un cuenco de agua entre las manos. Observaba cada expresión de su rostro, cada mínimo gesto de incomodidad. «Te dije que no te movieras», dijo con una sonrisa cansada. Naele giró apenas la cabeza. «Y tú disparaste al cielo». Era una advertencia. Los hombres como Harlan no entienden advertencias. Tú sí. Y eso es suficiente para mí. El joven cerró los ojos por un instante. El dolor era real. Pero la calma, también. Al amanecer, el jefe Taza entró en la tienda. Venía solo, sin escoltas, sin armas. Solo él y su sombra larga sobre la tierra. Se agachó junto a su hijo. Tocó su frente con 2 dedos. «Has hecho lo que ningún otro habría hecho». Naele abrió los ojos. No podía dejarlo morir. «Y él no te dejó a ti. El lazo ya está hecho». Taza se volvió hacia Samuel. Lo miró largo rato. «Creí que eras débil. Demasiado blando para estas tierras. Y lo soy, cuando se trata de matar sin razón». Taza asintió. «Pero fuiste firme cuando más se necesitaba». Hubo un silencio profundo entre ellos. Entonces el jefe sacó de entre sus ropas un pequeño colgante, hecho de piedra tallada y tiras de cuero oscuro. Lo colocó en la mano de Samuel. «Esto es símbolo de protección. Solo lo llevan aquellos que han sangrado por alguien más que su propia sangre». Samuel lo miró. El colgante pesaba poco, pero en su pecho, pesaba como historia. «No sé qué decir». «No digas nada. Solo sigue caminando con nosotros». En ese momento, Nael estiró la mano hasta rozar el brazo de su padre. «¿Y ahora, qué viene?» Taza suspiró. «Ahora debemos hablar. Con los del pueblo. Con quienes aún creen que somos enemigos». Samuel frunció el ceño. «¿Crees que eso sea posible?» «No si lo intenta un jefe apache. Pero tal vez sí, si lo hace un puente». Los ojos de Samuel se encontraron con los de Naele. «¿Estás diciendo que yo?» «Estoy diciendo que ya no eres solo uno de los nuestros. Ni solo uno de ellos. Eres ambos. Y eso da miedo. Pero también esperanza». Samuel miró el colgante. Sentía el peso de cada palabra. Sentía el calor del fuego, la presencia de Helena en el eco de cada decisión. Y por primera vez, no dudó. «Si eso puede evitar otra bala como la que recibió mi hijo, entonces hablaré». Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, caminaron juntos hasta el pueblo. No con armas, no con escoltas. Solo Samuel, Taza y Naele, herido pero de pie. Los rostros que los vieron llegar se tensaron. Los hombres salieron de las casas, las mujeres recogieron a sus hijos, y una nube invisible de incertidumbre se esparció por las calles. Samuel dio un paso adelante. «Harlan ya no está al mando». Las palabras golpearon el aire como un trueno inesperado. «Él no nos representa, él quiso hacer una guerra que nadie pidió». El alcalde, un hombre mayor con rostro pálido y voz frágil, se acercó entre la multitud. «¿Qué estás proponiendo, Samuel?» Samuel respiró hondo. «Un pacto. Uno real. Sin promesas vacías ni discursos falsos. Solo tierra compartida. Agua limpia. Respeto. Y silencio cuando no podamos entendernos». Taza habló entonces, en inglés imperfecto. «Nosotros, queremos vivir. No dominar. No pelear. Solo vivir». El pueblo no respondió al instante. Pero un joven se acercó. Era Luke, o rapaz que había llevado a Mensajem días atrás. «Yo vi lo que hicieron. Vi cómo arriesgaron su vida.
No por ganar, sino por proteger. Poco a poco, uno a uno, os demais comecaram a baixar as maus. Os solares deixaram de ser ameaca, passaram a ser dúvida, e da dúvida, nasceu abertura. Naele, como ombro ainda sangrando sob as faixas, falou pela primeira vez aquelas pessoas. No vengo a robar nada. Solo quiero ser. Aquí. Con él. Con ustedes. A Muller Maíz Veladavila, costureira de maus enrugadas, rompeu o silencio final. Si él lo llama, hijo, entonces no podemos llamarlo enemigo. E ali, diante de todos, Samuel pasou o braco pelas costas de Naele e o ajudou a sentar na sombra da árbore maior da braca. Uma árbore antiga, onde antes se amarraban cavalos, onde o menstruelaram, e agora, onde dois mundos tocaban raíces. A partir daquele momento, nada foi igual. Nem precisaba. Porque o mundo só muda, quando alguém tem coragem de falar como Coracao aberto, mesmo quando sabe que pode ser ferido por isso. Naele descansaba en la cabaña, con el brazo vendado y una manta hasta el pecho. Samuel le preparaba un té con hojas que él mismo había recogido. El fuego crepitaba bajo la tetera, y el aire olía a humo, tierra, y algo nuevo. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, mas sabían que estaba allí, pertencimiento. El pueblo te miraba como si fueras una señal, murmuró Naele sin abrir los ojos. ¿Y tú qué crees que soy? No lo sé. Pero por un momento, sentí que no tenía que explicar quién era. Solo, ser. Eso es lo más cercano a la libertad que vas a conocer. Samuel se acercó con la taza y se la ofreció. Naele la sostuvo con ambas manos. Gracias, por quedarte cuando todos se iban. No tenía a dónde ir. Pero ahora, tengo un porqué. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda. El que reconforta. Pero al amanecer, el eco del pasado regresó de golpe. Un caballo galopaba con fuerza hacia la cabaña. Samuel salió al porche, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre joven desmontó de un salto. Era uno de los aprendices del jefe Taza, con el rostro desencajado. Tienen que venir al campamento, rápido. ¿Qué pasó? Hay división. Algunos guerreros no están de acuerdo con la paz. Dicen que Naele ha traído deshonra. Que te aceptamos sin prueba suficiente. Y el consejo quiere juicio. Samuel sintió que algo frío le trepaba por la espalda. ¿Juicio? Sí. Esta misma tarde. En el círculo sagrado. Naele, que había escuchado desde dentro, salió cojeando, envuelto en su manta. Voy. No tienes que, voy porque no voy a esconderme. Ya no. No discutieron. Partieron en silencio. El círculo sagrado era un claro entre árboles, rodeado de piedras antiguas. Allí, el viento hablaba. Y lo que el viento decía, era ley. Taza estaba allí. También los ancianos. Hombres y mujeres mayores con miradas pesadas, rostros marcados por años de fuego, ceniza y resistencia. Entre ellos, un guerrero llamado Koana, alto, musculoso, con la cara pintada y los ojos duros como hierro. Naele ha dejado de ser uno de nosotros, rugió Koana. Ha llevado a un extranjero a nuestras tiendas. Ha traído armas del hombre blanco. Ha debilitado la sangre del espíritu. Él salvó mi vida. Intervino Naele. Y por eso lo honramos, no lo aceptamos. Samuel dio un paso al frente. ¿Qué prueba necesitan? Uno de los ancianos levantó la mano. El juicio del espíritu. El del círculo. Si entras allí, y el fuego no te quema, si los animales no huyen, si el viento no cambia, entonces eres uno de nosotros. Samuel tragó saliva. ¿Y si sí cambia? Entonces no saldrás.